Me gustaría que me acompañaran en la lectura del texto de esta tarde. La voy a leer en la versión NBI. Síganme escuchándolo. El texto de esta tarde es: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí alabando tu nombre, Señor, a través de los cantos, Señor, a través de la predicación expositiva de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, pues tú seas quien hable a través de mí, Señor, y que todo lo que me has permitido estar viendo esta semana, Señor, que nuestra iglesia pueda recibirlo con atención, Señor, y puedan aplicarlo en sus vidas y podamos cada uno estar viviendo tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Te pido por esta predicación, Señor, que tú me dirijas a través de tu Espíritu Santo y que únicamente sea tu palabra la que pueda ser captada por nosotros, Señor, y que las palabras que salgan de mi necio corazón, Señor, que no sean recibidas por tu pueblo, Señor, sino únicamente tu palabra. Amén. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que no pudieron venir, que tú puedas estar con ellos y bendecirlos, Señor, y puedan ellos estar pronto, estar aquí con nosotros alabando tu nombre. Te lo pido todo en el glorioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La responsabilidad de un maestro es enseñar con claridad y precisión la lección a sus alumnos. Es posible que algunos alumnos tengan dificultades que les permitan aprender con facilidad la lección. Algunos requieren que el profesor esté duro y duro enseñándoles la lección hasta que por fin ellos pueden entender cuál es esa lección, ¿verdad? El autor de Hebreos ha estado explicando temas importantes de la fe cristiana a sus lectores hasta el punto en que vamos el día de hoy. Pero algunos no han sido diligentes en el estudio de las Sagradas Escrituras y entonces requieren una exhortación adicional. Como ya es costumbre en este libro, lo que hemos visto es que son exhortaciones parentéticas que vienen entre paréntesis dentro de los diversos temas que el autor aborda en este libro. En esta tarde vamos a comenzar un tema dentro del libro que va a abarcar del capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, versículo 20, que es exhortaciones contra la apostasía. Van a ser varios sermones que van a estar encadenados. El título del sermón para esta tarde es Lentos para aprender, y va a abarcar los versículos que leímos del 11 al 14. Y las tres partes que vamos a ver son estancados en el entendimiento, la parte 1, que es el versículo 11. Y la parte 2 es sin crecimiento en la doctrina profunda, versículo 12. La parte 3, alimento líquido y sólido, versículos 13 y 14. Y comenzamos con la parte 1 que dice estancados en el entendimiento. El versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el tema que el autor trae en este texto? Que dice que es mucho que decir, pero que también es difícil de explicar. La respuesta es obvia. Como hemos visto en los sermones anteriores, el autor viene hablando del sumo sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. Esto se refiere a teología profunda y requiere que los oyentes
estén adiestrados en las doctrinas básicas, por lo menos. Pero el autor no puede continuar su cátedra porque debido a la ineptitud de sus lectores. Y es por eso que hace esta pausa para hacer una exhortación adicional. La iglesia cristiana es como una gran escuela. Todos los creyentes, desde el momento de su conversión, son adiestrados en las doctrinas bíblicas básicas. El gran mandato de Cristo a la iglesia que vemos en Mateo 28, del 19 al 20, es muy específico y se refiere que debemos enseñar a las personas, que debemos capacitarlos en las doctrinas bíblicas, y nos manda Cristo a ser discípulos, es decir, estudiantes de Él, estudiantes de la iglesia. Hoy en día mucha gente pretende ser cristiana de sentimientos o de emociones. Ellos dicen que es más fácil o es mejor, es más importante sentir a Dios, conocer a Dios de esta manera, con emociones o con sentimientos. Y es verdad, si hemos sido reconciliados con Dios y si estamos en el reino de su Hijo amado Jesucristo, nuestro corazón será ensanchado por el amor de Dios. Pero la fe cristiana no es meros sentimientos o meras emociones. La fe cristiana tiene un contenido profundo y es una fe con una doctrina profunda. Y el mandato de Cristo es hacer discípulos, es decir, aprendices. Muchos creyentes se adentran tanto en las enseñanzas de escritores cristianos que muchas veces conocen más la vida de esos escritores cristianos que la misma vida del Señor Jesucristo o de las personas que fueron inspiradas para escribir las Sagradas Escrituras. Y se saben más y confían más en las enseñanzas de otros hombres que desarrollaron esas enseñanzas no hace mucho tiempo, pero no conocen los mandamientos de Dios, no conocen los mandatos de Cristo, los mandamientos de Cristo, o el mismo Sermón del Monte lo desconocemos por estar adentrados en conocer las doctrinas a través de otros escritores. Hay quienes descansan en una liturgia perfecta para dársela a Dios, pero descuidan lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 9:13, que dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los lectores de la carta de Hebreos eran discípulos aprendices, estaban recibiendo las enseñanzas de la doctrina bíblica, pero tenían un problema serio: eran tardos para oír. ¿Y qué significa esta expresión de tardos para oír? Kistemaker traduce la expresión así: porque vosotros sois de lento aprendizaje. Los lectores eran creyentes de la vieja escuela. No sabemos cuántos años tenían ellos en la iglesia, pero de que había pasado algún tiempo, ya había pasado algún tiempo. Y estaban recibiendo ellos enseñanzas tras enseñanzas. Habían recibido predicaciones expositivas transmitidas por sabios maestros fundamentados en las doctrinas apostólicas. Dios los había bendecido con excelentes maestros de la palabra, pero lastimosamente ellos eran lentos para aprender. Y no creemos que la mayoría de ellos tuvieran algún problema mental o algún problema físico que les impidiera aprender las lecciones. Más bien, ellos mismos, por su propia pereza espiritual, se habían tornado pesados para recibir las doctrinas enseñadas. Había pasado el tiempo y todavía estaban aprendiendo el ABC de la fe cristiana. Es muy desalentador para un maestro o para un pastor el dedicar años tras años en estar capacitando a los miembros de una iglesia y notar que el progreso es muy lento, que las doctrinas no son aprendidas. Ahora es posible que algunos miembros comprendan racionalmente las doctrinas, pero el maestro no solo quiere
que se aprendan, que se racionalicen las doctrinas. No es la finalidad, sino que las doctrinas transformen las vidas de los oyentes. Ese es el fin del Evangelio de Cristo. Y sabemos que la doctrina es aprendida cuando la doctrina produce cambios fuertes en nuestra vida, cuando nos lleva a obedecer el mandato de Cristo de ir a ser discípulos. Esto nos compromete más con el Evangelio, nos compromete con la iglesia y con la vida cristiana. Si la doctrina se aprende, pero no mueve a la persona a tener misericordia por los perdidos y a cumplir con el mandato de Cristo de hacer discípulos, estas doctrinas son mero conocimiento, con lo cual se puede presumir o debatir con otras personas que tengan el mismo nivel de conocimiento, pero nada más eso. Es lo único que podemos hacer, tener el conocimiento para debatir o para presumir, pero no estamos teniendo compasión por los perdidos. La persona puede conocer muchos autores que explican las doctrinas y entenderlas y hasta decirlas de manera lógica. Pero si ese conocimiento no nos mueve a compartirla a los perdidos, es conocimiento y nada más. ¿Cómo compartimos nosotros ese conocimiento cuando una persona nueva llega? Si lo vemos por encima de los hombros y no los recibimos o no los amamos como alguien que necesita ese conocimiento o necesita aprender esas doctrinas, es porque no tenemos bien fundamentado las doctrinas en nuestra vida, no las hemos vivido, no las hemos comprendido perfectamente. Si nomás podemos relacionarnos con aquellas gentes que hablan términos rebuscados como los que hemos aprendido, el prolegómeno, supralapsariano o cosas así por el estilo, quiere decir que tenemos acumulación de conocimiento solamente. Y ese fue un problema muy común en la historia del pueblo antiguo del Señor, en Israel. Ellos recibían enseñanzas tras enseñanzas, pero no las comprendían, porque evidenciaban incredulidad en sus corazones y no obedecían el mandamiento. Ahí se daban cuenta que no habían comprendido las doctrinas, porque seguían desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y el punto número 2 dice, sin crecimiento en la doctrina profunda. Y es el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Cuando el autor dice, porque debiendo ser maestros, está indicando que todos los creyentes debemos ser profesionales en la enseñanza bíblica. No, esa no es la idea. Pues el Señor ha dotado a la iglesia con dones específicos. Cada quien tiene el don que Dios le ha dado. Y como Pablo lo menciona el don de la enseñanza en varios versículos. En uno de ellos es Romanos 12:7. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, el que enseña en la enseñanza, dice. Y en 1 Corintios 12, 28 y 29 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Lo tercero, maestros. ¿Son todos maestros? Pregunta Pablo. La respuesta es muy obvia. No todos son maestros en la iglesia. En un sentido profesional no son maestros. O mejor dicho, en el sentido del don especial que Dios da. Es una habilidad con la cual la persona que lo tiene se va a ocupar mayormente en la enseñanza de las personas, cuando tiene el don de la enseñanza. Los pastores y los ancianos se distinguen porque ellos tienen ese don y lo manejan de una manera especial para compartirlo con la iglesia. Ellos son docentes en la iglesia y es requisito que los pastores y los maestros tengan ese don para poder enseñar. No pueden decir que son pastores si no tienen la habilidad de enseñar a los miembros de la iglesia. En 1 Timoteo 3:2
dice Pablo, pues es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Y en 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Didaskaloi es el término griego usado para maestros. Es un predicado nominativo, es el que designa a la persona como lo que es. No obstante, todo creyente, dice, tiene la responsabilidad de extender el reino de Cristo. Aquí no es opcional, no es de que si eres maestro o no eres maestro dentro de la iglesia, si puedes enseñar o no, tienes el don o no lo tienes, no es opcional. Aquí nos está diciendo que el mandato de Cristo, ¿para quién es? Para todos los creyentes. Y debemos enseñarlo, extender el reino de Cristo a través de la enseñanza o anunciando el Evangelio, dando las buenas nuevas de salvación, las cuales nosotros mismos estamos conociendo en el seno de la iglesia y por medio de las cuales nosotros fuimos alcanzados, que es algo que se nos olvida. Nosotros fuimos alcanzados por medio de esas buenas nuevas, pero no las llevamos, no las compartimos con otros. Hay una ley principal en los maestros, y esa ley dice, un maestro no puede enseñar lo que no ha aprendido. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos enseñar a otros lo que son las buenas nuevas de salvación, tenemos que tener cuidado, porque entonces no las hemos aprendido. Así como Cristo, cuando mandó al endemoniado gadareno, cuando quería seguirlo, recuerden, el endemoniado gadareno se quiso ir tras de Cristo, seguirlo en su ministerio. Y Jesús lo envió, pero no lo envió a enseñar teología sistemática o a enseñar doctrinas profundas o especializadas. Le dijo en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjense qué cosas tan simples les mandó a hacer. No lo mandó a que expusiera la palabra de modo profundo, de modo que diera doctrinas que la gente no iba a entender. Él solamente le dijo que fuera a los suyos y que les dijera cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Y con eso Él estaba dando testimonio a las personas. Y con eso las personas iban a entender. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. No necesitamos de una elocuencia para ir a hablarle a las personas. No necesitamos cosas así. También me viene a la mente una vez que un joven le dijo a Paul Washer que quería irse de misionero a China. Y Paul Washer le dijo, ¿cuál es tu trabajo que has hecho en tu comunidad? ¿A cuántos les has anunciado el Evangelio? El joven dijo, no, o sea, ninguno. Dice, entonces, ¿por qué quieres ir a la China? Quieres ir a la China porque allá no te conocen, no saben cómo eres. Pero en tu comunidad, si no das testimonio, es porque sabes que ahí sí te conocen. Y no puedes dar testimonio. Ve a hacer trabajo en la comunidad y ya que lo hagas, vas a saber si Dios te está mandando a la China o no te está mandando a la China. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si no nos aplicamos a dar testimonio, ¿por qué es? Tenemos que analizarnos nosotros y ver el por qué. Hoy en día no solo no se cumple con el mandato de Cristo, sino que impedimos a aquellos que sí quieren predicar o que sí pueden predicar, porque se les dice que no tienen la fórmula correcta, que no tienen los pasos que se deben de dar, no saben cómo hacerlo. Entonces impedimos hasta que se predique el Evangelio. No solo no lo hacemos, sino que también impedimos. Dice Kistemaker, la iglesia cristiana debe crecer para existir. ¿Y cómo crece la iglesia? A través del testimonio y la enseñanza que todos los miembros de la iglesia dan a las demás personas, a las personas de afuera, a las personas de la comunidad. Recordemos que la iglesia es un faro que va a dar luz a los de afuera. Si ese faro está con luz bajita, ¿cómo vamos a traer a las gentes a la salvación de Cristo? Tienen la oportunidad de aprender las doctrinas bíblicas
bíblicas y no se dispone a aprenderlas porque es indolente, porque es flojo en el estudio. También es muy triste cuando un creyente tiene la oportunidad de enseñar el Evangelio a otros y no lo hace porque se siente incapacitado para ello. No se atreve a hacerlo. Y es peor aún si se saben las doctrinas, pero no se quieren hacer, no se quieren compartir o no las pueden compartir porque no las han experimentado en su vida, sino que tienen mero conocimiento, porque no se han vivido con poder esas doctrinas en la vida de nosotros. Los lectores de la carta de Hebreos habían recibido tanta enseñanza doctrinal, buena doctrina, que debieron estar en capacidad de enseñar a los nuevos creyentes. Deberían estar hablando las verdades de Cristo a los incrédulos, pero no lo pudieron hacer porque ellos mismos no las habían aprendido o no las habían comprendido todavía. Y no las habían comprendido no por falta de maestros capaces, sino por su propia indolencia, por su pereza o pesadez espiritual. Ese era el impedimento que tenían para haber aprendido las doctrinas. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de la leche y el alimento sólido? La misma naturaleza nos enseña que hay un tiempo en el cual los bebés solo pueden alimentarse de leche, pues su frágil organismo aún no se encuentra capacitado para recibir otro tipo de alimentos. El organismo del bebé no puede procesar grandes cantidades de carne o de frijoles. Alimentarlo con cosas sólidas cuando es bebé puede ocasionarle grandes daños en su organismo y puede incluso matarlo al bebé. Pero en la medida que el bebé va creciendo y se vuelve necesario, la mamá ya va a saber qué cosas irle dando poco a poco, hasta llegar el momento en que incorpore en la dieta del bebé alimentos sólidos como la carne, el arroz, los frijoles, cosas que le ayuden a ese bebé. Y si el bebé crece y llega a ser niño y todavía recibe leche como único alimento, le pueden ocasionar grandes daños de nutrición o grandes perjuicios en la nutrición del bebé, que lo pueden atrofiar y le pueden evitar el crecimiento del mismo bebé. Si lo vemos de este modo, un bebé no puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, o lo que le hace daño o lo que no le hace daño. Un niño ya puede tener ciertas nociones de qué cosas puede comer y qué cosas no puede comer, ¿sí? Pero aún así requiere asistencia de un adulto que lo esté supervisando. No lo vamos a dejar comer dulces todo el día porque en la noche no van a dejar dormir o pueden ocasionarles caries o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero un adulto, cuando llega ya a la edad adulta, ya no necesita ayuda de nadie, no necesita enfermeras, no necesita algún adulto que le esté dando de comer, ya se puede valer por sí solo. Y todavía mejor, ese adulto está capacitado para ayudar a bebés o a niños a alimentarse, ¿sí? Y aquí entraría una pregunta, como adultos en la iglesia: ¿cómo recibimos a los bebés que vienen aquí? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo hacemos lo mismo que dijo Felipe con el etíope? ¿Entiendes lo que es? Nos preocupamos por la vida espiritual de esas personas, por esos bebés que están conociendo apenas las doctrinas de Cristo. ¿Nos preocupamos por ellos y estamos atentos? ¿O simplemente los vemos como alguien más que llegó ahí y hasta que esté a nuestro nivel vamos a hablar con ellos? En el momento en que el autor está hablando, es cuando él está queriendo dar verdades a esos bebés espirituales, pero no pueden recibirlas porque no tienen la capacidad. Y esas verdades que les quería enseñar son más que las fundamentales, que las que recibe un bebé cuando está enseñándose. Y por eso él se siente
contrariado porque esos bebés no van a comprenderlas. Y habían pasado la etapa donde, como cuando Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estos hermanos todavía seguían en esa etapa, a pesar de que ya tenían tiempo, ya no eran unos bebés en el tiempo de haber estado en la palabra. Y esto nos debe llamar también la atención en cómo enseñamos a nuestros hijos. ¿Cómo ponemos atención si ellos están comprendiendo la doctrina? Porque muchas veces, si a los adultos nos cuesta trabajo entenderla y aplicarlas en nuestras vidas, ahora unos niños, ¿cómo las entienden ellos? ¿Cómo las aplican en su vida? Como se dice, se invierte tiempo en ellos, en explicarles. Y no vamos a irnos a casos que hemos visto en muchas iglesias, donde las personas se ufanaban de que sus hijos aprendían los libros de la Biblia y que sabían todos los reyes y todos los... No, hay gente que hasta los niños de 10, 12 años los ponen a predicar en un púlpito, los ponen a predicar y les dicen los predicadorcitos. Pero vemos a los niños cuando crecen y terminan en la drogadicción, en el alcoholismo, en la homosexualidad, porque nunca comprendieron las doctrinas de Cristo. Nunca fueron atendidos espiritualmente. Solamente les dimos conocimiento y los enseñamos a que memorizaran cosas, a que aprendieran cosas de la Biblia, pero jamás nos sentamos a ver si entendían igual que nosotros. Ese es un problema que tenemos que atender como iglesia. Cuidar a nuestros niños, a llevarlos a los pies de Cristo y rogar a Dios por la salvación de ellos. No nomás estar enseñándoles, sino también estar rogándole a Dios porque Dios tenga misericordia de ellos para su salvación. Pero no todo el tiempo vamos a ser bebés espirituales, hermanos. En la medida que recibimos enseñanzas, también los niños van a ir creciendo. Ellos van a ir madurando en la fe. Entonces se requiere que pasemos a otros grados de enseñanza, de manera que cada día seamos más capaces de comprender las doctrinas más profundas y complejas. El alimento sólido, en este caso, significa la doctrina más avanzada, lo que solo pueden recibir los que han madurado en la fe. Ahora, esto es una parte muy importante, hermanos. La doctrina profunda o más avanzada, no vamos a irnos a los términos rebuscados. La más avanzada es continuar con la doctrina misma con la cual empezamos nuestra fe. Es decir, la doctrina de Cristo. Nunca habrá doctrina más apreciada y más avanzada que el conocer a Cristo. Entonces, no andemos buscando en cosas que no nos llevan a la alabanza a Dios. Andemos buscando únicamente el conocer a Cristo, el conocer qué es lo que quiere de nosotros, qué nos dejó, los mandatos de Dios, todo lo que sea para la alabanza de su nombre. Pero muchos nos dejamos llevar por el conocimiento de las doctrinas que tienen otros o algunos autores y dejamos de leer la Biblia para que otros nos ayuden a alimentarnos espiritualmente y nos den la comida como las mamás pájaros se los dan a sus polluelos, ya regurgitada, ya digerida, algo ya livianito de comer. Y esa no es la finalidad, porque ahí estamos conociendo las doctrinas a través de otros y no a través de Cristo, que fue el que las puso. No estamos conociéndonos a través de las Escrituras. El apóstol Pablo en 1 Corintios también, en Corintios 3 también se queja de la madurez de esa iglesia, pues ellos, en vez de estar preparados para recibir doctrinas más profundas, siguen tomando leche y no pueden tomar otra cosa porque siguen siendo bebés espirituales, especialmente por la falta de amor que les caracteriza. En 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún
No erais capaces, ni sois capaces todavía. El autor de Hebreos está enseñando a los lectores la superioridad de Cristo sobre todo el sistema religioso judaico. Porque recordemos, hermanos, que en ese momento los judaizantes estaban atacando la iglesia, queriéndose meter y queriendo quitar a Cristo de las iglesias. Y de manera que ellos no podían mantenerse firmes en la fe por causa de su infantilismo. No obstante, los exhorta a abandonar el estado espiritual en el que están ellos, infantil, esforzándose a aprender las verdades profundas del misterio de Cristo. Y una de estas verdades, recuerdan, es que Jesús es el sumo sacerdote establecido por Dios según el orden de Melquisedec. Esto sí es doctrina profunda. Algunos quieren conocer el misterio del futuro y aprender doctrinas de manera minuciosa en el orden de los fines de los tiempos. Quieren saber sobre el milenio, sobre el arrebatamiento y sobre doctrinas que no son tan sencillas en las Sagradas Escrituras. Pero esto no es doctrina profunda, hermanos. El preocuparnos si va a haber milenio, si va a haber rapto de la iglesia o si va a haber cosas así, eso no es doctrina profunda. Y no sería tan importante como meternos a conocer de Cristo. Esperamos al Salvador y nos deleitamos en el saber que Él vendrá pronto por su pueblo. El Apocalipsis nos fue dado para mostrarnos la victoria que tenemos en Cristo, a pesar de las adversidades que podamos estar viviendo en este mundo. Pero tenemos victoria en Cristo. Eso es lo único que nos debería motivar al leer Apocalipsis. No andar buscando o rebuscándole cosas que no dice o que no son claras para el cristiano. Pero la doctrina profunda que debemos aprender se relaciona con el conocimiento de Cristo y solo de Él, solamente de Él. Pasemos al punto número 3 y último, que es alimento líquido y alimento sólido, versículos 13 al 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? Por la cual debemos ser expertos, en la cual debemos ser expertos. La palabra de justicia, de la cual está hablando aquí el autor, y puede ser que está hablando de varias cosas. La primera es la palabra de Dios. Ese es un punto muy importante, porque ya lo dijo en el versículo 12, donde está hablando de la totalidad del cuerpo doctrinal. O sea, está hablando del Antiguo Testamento y de los escritos apostólicos que había hasta ese momento. No tenían ellos la Biblia completa porque todavía no se había escrito, pero está hablando de la totalidad del cuerpo doctrinal. En segundo lugar, todo lo que Cristo enseñó acerca de la justicia de Dios que se aplica a la humanidad. Ese es otro punto del cual está hablando el autor en este punto. Tercero, a lo que el autor está enseñando sobre Cristo como sumo sacerdote, quien ha sido tipificado por Melquisedec y el cual se le llama Rey de Justicia en Hebreos 7:2. Así que podemos interpretar esta frase desde el concepto de la justicia de Dios, que fue revelada en Cristo Jesús, y es hasta la verdad moral que debemos conocer para tomar decisiones acerca del bien y del mal. Hasta ahí, desde la revelación que dio Cristo a través de Cristo Jesús, hasta las decisiones morales que tenemos que tomar con respecto al bien y el mal. Los bebés no tienen capacidad de discernir o discriminar entre lo que conviene y lo que no conviene. Un bebé puede tomarse un veneno si lo encuentra a su disposición o si es dulce o agradable para su paladar. Él no sabe que la X marcada o la calaverita que viene en los frascos indica peligro, no tomar,
peligro de muerte, no sabe el bebé. Estos creyentes eran bebés espirituales, aunque el tiempo ha pasado y deberían de ser ya maduros. Por eso ellos aún no tienen la capacidad de discernir el peligro que se cierne sobre ellos. Si deciden tomar la cicuta venenosa que le estaban ofreciendo o pretendían convencerlos de tomar los judaizantes, que era la religión que para ellos era la religión verdadera, y que dejaran a Cristo, entonces el resultado iba a ser catastrófico para ellos. Terminarían poniendo su felicidad y su gozo en el día de reposo y no en el Señor del día de reposo. Pero los adultos tienen la capacidad de discriminar entre lo que conviene y lo que no conviene. Porque el conocimiento recibido a través de la experiencia y la enseñanza nos dan habilidades para hacer tal discriminación. Como adultos, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido nos ayuda a discriminar entre ciertas cosas. En la vida espiritual sucede lo mismo, hermanos. En la medida que crecemos en el conocimiento de Cristo, en comprender la palabra de Dios y crecemos en la experiencia cristiana, adquirimos un sentido moral para discernir entre el bien y el mal. No está contraindicado el que leamos a diversos autores que refuerzan el conocimiento de las doctrinas de Cristo. Lo malo es leerlos y tener todo el conocimiento que ellos tienen acerca de las doctrinas, pero no entenderlas o no vivir las doctrinas. Por eso el creyente debe ser guiado principalmente por la Biblia, para que en ella esté porque en ella está todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y todo lo que Dios quiere revelarnos. Las teologías sistemáticas son buenas porque nos ayudan a estudiar organizadamente las doctrinas. Pero el estudio directo y sistemático de la Biblia es mucho mejor porque nos confronta con nuestro pecado. No podemos permanecer en la etapa de infantes mucho tiempo, ya que eso debería de preocuparnos, porque es señal de que no hemos entendido la doctrina de Cristo. Y somos niños que quizás tenemos la cabeza grandota, llena de conocimiento, pero tenemos el corazón vacío de misericordia. Bueno, vamos a ver las aplicaciones que nos pueden dejar estos versículos. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Somos de la clase de discípulos que con paso firme avanzamos en la doctrina de Cristo? ¿O de aquellos que por el afán de este mundo y los placeres terrenales como la pereza, tornamos pesado nuestro andar cristiano y no progresamos mucho en la fe? ¿Cuál sería nuestra respuesta a esas preguntas? No critiquemos apresuradamente a los hermanos que estaban leyendo la carta de Hebreos, pues nosotros también podemos ser de lento aprendizaje, que a pesar de estar mucho tiempo en la vida cristiana y congregándonos en iglesias bíblicas, recibiendo día tras día las enseñanzas claras de la palabra, todavía nosotros andamos lentos y aprendemos lentos y damos evidencia de un crecimiento inferior o casi nulo en las doctrinas de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos todavía necesitamos de exhortaciones adicionales o exhortaciones básicas que se le dan a los recién nacidos o a los bebés espiritualmente. Todavía manifestamos orgullo, arrogancia, incredulidad, falta de sujeción, desobediencia, rebeldía. Todavía somos hipócritas. Algunos de nosotros, a pesar de llevar años en la fe, todavía ni siquiera conocemos los 10 mandamientos de Dios, de la santa ley de Dios. Todavía no sabemos el contenido del sermón del monte, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo y las verdades elementales de la fe. No tenemos tiempo, no dedicamos tiempo para nuestros hijos.
para enseñarles, para exhortarlos, para llevarlos a la doctrina verdadera, no a aprendérsela, sino a comprenderla, a entenderla. Quiere el Señor que también nosotros seamos exhortados como los hermanos de Hebreos a través de su palabra, para que aprovechemos todo a través de estos libros y a través de los predicadores y de los pastores que están enfrente de nosotros, que seamos lectores asiduos de la Biblia y no solamente de autores seculares. Vamos a orar, hermanos, Padre, estamos nuevamente delante de tu presencia, implorando, Señor, porque tú nos des el crecimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que nosotros estemos aprendiendo siempre, Señor, sea únicamente de tu palabra, Señor, y que si usamos autores o referencias o libros específicos, Señor, únicamente sean de apoyo, que tu palabra sea nuestro libro principal, nuestro libro de cabecera, Señor, y que no descuidemos las enseñanzas que nos llevan a conocerte a ti, conocer a nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que nos dirijas y que a través de las predicaciones que tú nos das de nuestros hermanos, que podamos compartirlas aquí con la iglesia, Señor, que tú únicamente hables a través de tu palabra, Señor, y que nos muevas el corazón a ser misericordiosos por los perdidos, Señor, a tener misericordia por aquellos que no conocen nada de tu palabra, Señor, y que no nos sintamos que perdemos el tiempo con ellos, sino que es una inversión que hacemos para el reino, Señor, y que podamos ayudar a extender tu reino aquí en la tierra, Señor, porque tú nos mandaste a predicar y a ser discípulos, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que tú nos ayudes, Señor, y que podamos comprender todo lo que tú nos das día a día, Señor, en tu palabra, y que podamos exhortarnos unos a otros y podamos motivarnos, Señor, a andar predicando en cada momento de nuestra vida. Perdona nuestra apatía, Señor, nuestra flojera, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, Señor, y permite que los podamos hacer a un lado y que podamos estar luchando para predicar únicamente en tu nombre, Señor. Te pido todo esto y te lo imploro en el glorioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.